Una primera, yo diría, comunicación. El presidente del Cordicom, el señor ingeniero Galo Ceballos, presentó su renuncia ya. Queremos expresarle desde estos medios nuestra gratitud en el ejercicio de ese cargo, que sustituyó, diríamos, a la nefasta Superintendencia de Comunicaciones. Los funcionarios como Galo Ceballos nos permite mantener una mejor relación con el Estado. Siempre la prensa será una piedra en el zapato de quienes ejercen el poder político, pero esa es nuestra tarea, digamos, cuestionar, preguntar, buscar las razones. Y en esta primera agenda está ya con nosotros el doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados, pero además subdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, y yo diría una de las voces con las que los medios de comunicación contamos permanentemente para el análisis y la guía de lo que pasa, ¿no?, en el país. Un año de la Corte Constitucional, esta Corte Constitucional que sustituyó a una de vergüenza, hay que decirlo así, y que ahora tiene, digamos, una nueva imagen, unos nuevos esfuerzos. No sé si son los suficientes, pero en todo caso son esta nueva apuesta por reinstitucionalizar el país que hizo el Consejo de Participación Ciudadana que presidió Julio César Trujillo. Doctor García, bienvenido, buenos días. Teníamos previsto que esté el doctor Ali Lozada, pero parece que había alguna confusión del día de la invitación con pero vamos con usted a pedirle hacer una evaluación. Usted estuvo en la comisión calificadora, ¿no? En la comisión de selección. De selección. Ajá. Recuérdenos cómo fue esto, porque hay algunas personas que dicen, sí, aquí hay mucha filosofía en unos casos, aquí hay, no hay sino militantes en otros, pero en todo caso lo que sí nos han dicho es que hay tarifas en la Corte y solo ese hecho ya sería más que suficiente, ¿no? Recuérdenos hace un año cómo llegábamos a instalar a esta Corte Constitucional. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Un saludo para todos los oyentes. En efecto, hace cerca de 2 años, usted recordará, se produjo la consulta popular, en la que la ciudadanía se pronunció por un cambio. Cambio en la institucionalidad que había generado el correísmo a lo largo de 10 años, que más que institucionalidad era una cooptación tanto de los órganos de control como de los de administración de justicia. Dentro de ese esquema, el Consejo de Participación Ciudadana, presidido por Trujillo, hizo una evaluación de la Corte Constitucional anterior, la que vicepresidía Pamela Martínez, hoy con grillete, por el caso Sobornos Arroz Verde. Y claro, fue evidente la forma mafiosa en la que se les había elegido, con preguntas entregadas previamente, donde inclusive los examinados... Ya desde la elección ya era un fraude. Exactamente. Tan es así, en el caso de Pamela Martínez se demostró que ella misma había hecho las preguntas. Ya. Entonces ella preguntaba, ella se respondía, y una señora porque además en este ámbito todos nos conocemos, una abogada de ínfimo nivel jurídico, tenía 100 sobre 100. Esa era la Corte Constitucional que había. Corte Constitucional que además nos llenó de oprobio, no solamente por el ínfimo nivel de sus fallos en lo jurídico, sino porque era un secreto a voces. ¿Era una dependencia del Ejecutivo? Sí, por supuesto, una impregnación política total. Además de pero las aparte otras actos cosas, de ¿no? corrupción. Ya. Era un tema tarifado, ya sabía que se tarifaba para todo. Las admisiones, se tarifaba para las resoluciones favorables. Entonces, esto era lo que había, era una Corte Constitucional de vergüenza. Así que yo creo que un acto que honra a Trujillo y el Consejo de Participación Ciudadana, pues se decidió cesar a esa Corte. Ya. Y se convocó a un concurso para la elección de una nueva Corte Constitucional.
conforme establece la Constitución y la ley, porque no es que se inventó un procedimiento especial ad hoc para este efecto, no. No, Se no hizo fue un procedimiento especial, no, lo que estaba previsto lo que en está la en ley. la ley. En la ley se establece que el Consejo de Participación Ciudadana conformará una comisión de selección. Ya. Y eso es lo que hizo. Una comisión de selección que además, en donde estarán delegados propuestos por el Ejecutivo, por el Legislativo y por el propio Consejo de Participación Ciudadana. Así que fuimos convocados, seleccionados 6 integrantes, el doctor Alberto Ray, el doctor Ernesto Albán, la doctora Vanessa Aguirre, la doctora Amanda Páez, y quien habla, y el doctor Rafael Ollarte, para esta seleccionar. comisión de selección. ¿Eso en qué consistía? ¿En revisar las carpetas la comisión de los selección postulantes? tenía básicamente 2 facetas. Por un lado, la revisión de las hojas de vida de los postulantes, y por otro lado, una examinación tanto escrita como oral, en la que se demuestre pues el nivel jurídico de los postulantes. Yeah. Así que se hizo las 2. Bueno, primero se convocó. Los listados no es que nos inventamos nosotros. Nosotros no escogimos un solo candidato. Los candidatos los proponían el Legislativo, el Ejecutivo y el Consejo de Participación Ciudadana. Y bueno, como todo proceso, en el Ecuador tiene sus altos y bajos. Con altos y bajos. En general, los procesos. Como todo proceso de selección, no exento de críticas, ya, especialmente de quienes perdieron. En algunos casos, sobre todo de ellos que les habría gustado Pero estar. por supuesto, ahí había alguna gente que se frotaba las manos por estar en una corte constitucional, claro, así, sin tener el nivel jurídico o el nivel ético para estar. Pero nosotros lo que hicimos, mire, tratamos de ser lo más objetivos posible. El examen escrito, por ejemplo, se hizo bajo código numérico. Es decir, cuando nosotros calificamos no sabíamos cuál era el autor del examen. De hecho, cuando se dieron los resultados de los exámenes y además en un acto público, con rueda de prensa, se publicó los resultados, nosotros fuimos los primeros asombrados. Porque claro, nosotros sabíamos que, por ejemplo, uno sacó 19, otro sacó 18, dos sacaron 16, uno sacó 15, pero no teníamos idea de quiénes eran. Sí. Y cuando se descubrió quiénes eran los mejores puntuados, fuimos los primeros en quedarnos viendo y decir, oye, mira, qué sorpresa, qué grata sorpresa, además, porque vimos que existe una nueva generación de juristas de muy buen nivel. Claro, estamos hablando de personas o entre 38 y 50 años que tienen muy buen nivel. Hoy por hoy, mire, en la Corte Constitucional quien preside es un doctor de la Sorbona, que ya fue presidente expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, tenemos, qué pena que no haya estado el doctor Ali Lozada. El doctor Ali Lozada era profesor de la Universidad de Alicante y de una universidad en Chile. Claro. Estaba el doctor Agustín Grijalva, PhD por una universidad estadounidense. La doctora Carmen Corral, máster por Harvard y también con otra maestría. La doctora Daniela Salazar, que es la vicepresidenta, que tiene una maestría por la Universidad de Columbia, que es una de las 5 mejores universidades del mundo. Está el doctor Enrique Echeverría, que creo que ha sido una persona con una trayectoria más que relevante. La doctora Teresa Núquez, también PhD por la Universidad de A Coruña. Y Ramiro Ávila, PhD por la Universidad de País Vasco. Es decir, de largo y por mucho, la doctora Carla Andrade, que me estoy olvidando, PhD, doctora por la Universidad de Sevilla, además discípula de Javier Pérez Royo, que es el constitucionalista más importante que tiene España hoy por hoy. Ojo, es decir, estamos hablando de una Corte Constitucional por mucho la de mejor nivel. La Corte de lujo, ¿no es cierto? Mire, y con estas características yo creo que han ganado el mote, diría, ¿no es cierto? Esto de la Corte de lujo. Ahora, cuando ya la Corte comienza a funcionar y dicen, oiga, esto de lujo parece que se nos está, por todo lo que usted nos acaba de recordar, sí lograron entonces ustedes que se presentaran nombres que son respetables para una Corte Constitucional. Pero por mucho, sin duda, y por mucho.
Yo creo que de largo es la mejor corte constitucional que hemos tenido hasta la fecha, ¿no? Es decir, en la historia, desde el retorno a la democracia, usted recordará que había el Tribunal de Garantías Constitucionales, que luego se convirtió en el Tribunal Constitucional. Con los mismos transformes de la Corte Cervecera. Y que luego se transformó en Corte Constitucional, justamente, es la Corte Transformer que se decía, ¿no? Pero igual, inclusive, ya si no hablamos de las cortes constitucionales del correísmo, los tribunales constitucionales de la partidocracia, era un reparto político, con mejores o peores, obviamente con mucho mejores, con mucho mejores nombres que los que tenía la Corte Constitucional del correísmo, ¿no? Es decir, juristas como Marco Morales o como Santiago Velázquez. El propio Julio César Trujillo fue presidente. Y yo creo que, claro, en su momento, pues yo creo que eran personas de mucho prestigio. Claro, pero era un tema de representación política. Claro, exactamente, porque además, por la forma de elegirse, usted recordará que era una elección corporativa, es decir, cada sector presentaba una representación, los trabajadores los suyos, los empresarios los... Tanto que Edgar Ponce llegó a presidir el Tribunal Constitucional. Exactamente. Cuando, claro, en el Tribunal de Garantías Constitucionales no se exigía que sea un jurista, porque de hecho Edgar Ponce no es abogado, y llegó a presidir el Tribunal de Garantías Constitucionales. Del Frente Unitario Luego, la memoria no me traiciona, en el año 97 se transforma el Tribunal Constitucional. Así es. Tras la caída de Bucaram, una de las reformas constitucionales que se hizo fue esta, y tuvimos Tribunal Constitucional hasta el 2008. En que se transforma, en que se elige y se transforma en Corte Constitucional. La Constitución habla de la Corte Constitucional, ellos se declaran Corte Constitucional. Claro, lo que correspondía era elegir una nueva Corte Constitucional, y lo que hicieron es tomar una resolución en donde dicen, a partir de hoy dejamos de ser Tribunal Constitucional y pasamos a ser Corte Constitucional. Estos nombres que nos dan garantías, digamos así, que ustedes los calificaron, que usted nos recuerda esta capacitación, pero además ya su ejercicio de... Yo creo que las expectativas, las altas expectativas que teníamos hace un año se han ido cumpliendo. Sí. A mí me parece que sí. Mire, primero, corte ideal no existe. Bueno. Segundo, es materialmente imposible que toda la sociedad esté de acuerdo con todos los fallos de una corte. Claro. Eso alguien estará afectado y ahí se... Sí, y sobre todo en aquellos fallos, en aquellas decisiones que reconocen derechos a las minorías, ¿verdad? Así como en su momento en la ¿Asustan las otras? Pero por supuesto, así como en su momento a la Corte Suprema de los Estados Unidos le criticaron muchísimo por permitir que los negros puedan entrar a estudiar, visto en retrospectiva, fue un gran avance de derechos que no se puede criticar, pero en ese momento les dieron contra el suelo. Claro, era un afectar al statu quo. Exactamente. Y asusta eso, claro. Siempre el avance de derechos, nunca el avance de derechos ha sido pacífico, y nunca el avance de derechos ha sido bien recibido por las mayorías. Eso... Uno diría, en el ejercicio de todo esto, podríamos plantear a que esta Corte, por ejemplo, se encontraba con más de 10.000 causas. Esas 10.000 causas que uno dice 7 jueces por más experimentados, 9 jueces por más experimentados que sean, no van a alcanzar. Bueno, yo creo que están haciendo su trabajo, ¿no? Hoy por hoy entiendo yo que ya están igualados hasta el 2015 e iniciando 2016. Es lo que con la anterior Corte Constitucional estuvimos represados, hay casos de 2009. Claro. Entonces... Y si le dicen usted que además de catedrático es litigante, porque es litigante, ¿así? En la Corte Constitucional, si revisan los casos, dicen, estos no se debieron admitir a trámite, se bajan, 1.500. Algunos dicen, claro, lindo, así, pero es un trabajo clasificar también. Pero no solo eso, lo que pasa es que también ha habido una forma equivocada de entender a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no es ni remotamente una instancia procesal, no es una cuarta instancia, la Corte Constitucional a la que todos podemos recurrir. Pero se llegó a tal cuarta instancia. Por supuesto, se llegó a tal grado de abuso que las entidades públicas, todos los casos que perdían, planteaban acciones extraordinarias de protección, y todos esos casos, por miles, llegaban a la Corte Constitucional y llenaban los archivos de la Corte Constitucional. Cuando usted dice no es una cuarta instancia,
Y los abogados dicen, no se preocupen, vamos a llegar a la corte y en la corte resolvemos. Vea, el O por lo abogado, menos el decían abogado así. que quiere resolver el proceso en la Corte Constitucional es porque es un si ya- abogado que no sirve para nada. Ya- O sea, ya perdóneme, perdió- además es claro, a la Corte Constitucional se llega a generar jurisprudencia. Se llega a tema de sentar derechos. precedente, no se llega a tratar de revivir el caso que se ha perdido en las instancias ordinarias. Ya. Así no funciona. Entonces, un abogado que quiere llegar a la Corte Constitucional vía acción extraordinaria de protección para ver si ahí resucita el muerto, Está perdido. está perdido. Y hay O sea, que cambiar de abogado. pero por supuesto, o sea, un abogado que actúa así, eso no solamente que me parece jurídicamente ínfimo, sino que me parece inclusive éticamente deleznable, ¿no? De los casos que ha resuelto la Corte, y hay algunos que están pendientes montón. por resolución, que pueden generar una controversia, digamos, en el país. El del matrimonio igualitario Por fue ejemplo. digamos, algo que provocó que en la Corte haya 4-5 o 5-4. Bueno, y eso salió el habla- presidente de la eso Corte y habla- dijo, no, esto no es de 4-5, no, No, esto es una la Corte decisión de la Constitucional Corte. tomó una decisión de mayoría y eso se respeta. Exacto. ¿Cómo Y tiene que ser? eso le dio una garantía y le dejó ver a un presidente de la Corte solvente, Serio. ¿no? Y serio, Serio. exacto. No voté yo por Sí. esto, pero aquí Pero no hay. eso se respeta. Ya. No hay, y el día de ayer en el informe, en este diálogo que mantenía la Corte, decía, una de las preguntas que le hicieron es, ¿se reformó la Constitución ahí, No, en no, ese no, fallo? No. Simplemente hubo a ver, dentro de la estructura constitucional que tenemos, corresponde a la Corte Constitucional interpretar la norma suprema. Es el intérprete último de la Constitución, la Corte Claro, Constitucional. cuando perdió la Asamblea o el órgano legislativo, digamos, esa capacidad que era Exactamente. propia, le pasó a la Corte. Que responde a un cambio en la estructura del Estado. Ya. El Estado de la modernidad De los derechos. el Estado de la modernidad se basaba en digamos, tenía en el legislativo como su principal referente y se consideraba que el legislador, como representante democrático del pueblo, era el intérprete último de la Constitución y la ley. Esa concepción se modifica ahora generar esta claro, atribución en la bajo estas Corte, ¿no? consideraciones posmodernas del derecho, algunos las llaman neoconstitucionales, Ujú. por la cual son los jueces quienes tienen que interpretar. ¿Y qué jueces? Los jueces de la Corte Constitucional. Entonces, Ese le da el nivel, digamos, supra, ¿no? A la Corte. es que la Corte Constitucional Y ahí puede corregirle la plana a las tres funciones del Estado. Primero porque es una estructura, una institución extrapoder, extrafunción. Ya. O sea, no pertenece ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, Claro. ni al Judicial. Y puede, además, insisto, corregirle la plana a cada uno por vía de las diferentes acciones constitucionales. Puede declarar inconstitucional una ley aprobada por la Congreso, Asamblea claro. bajo consideraciones constitucionales. Puede tirarse abajo una resolución o una sentencia de última instancia de Corte Nacional de Justicia vía acción Bueno. extraordinaria de protección. Y, por supuesto, puede bajarse todos los actos del Ejecutivo por diferentes vías, O sea, es dependiendo un del derecho instrumento vulnerado. para la sociedad. Es fundamental, Es vea, fundamental. vea, Francisco. Pero hay una ese cosa, es el antes de tema. que vaya a la parte fundamental, en esta evaluación de Corte Constitucional, ya no solo de la actual Corte de un año, el que sea la última instancia de interpretación y no el órgano legislativo, que es el que provocó la ley, el que la genera y que podría tener la mejor interpretación por la intencionalidad legislativa, ¿usted evaluaría, es mejor que sea la Corte o el modelo neoconstitucional que tiene nuestra actual Constitución vale la pena? Creo que el modelo de interpretación constitucional por vía de jueces es aquel mejor. que, no solamente aquí en el Ecuador, sino Ya. en nuestro Es que ámbito se va jurídico sentando, occidental, ya. ha ido decantándose Ujú. como el más adecuado. No existe modelo perfecto, pero siempre va a ser preferible Perfectible, además, que ¿no? los juristas de mejor nivel sean los que interpreten la Constitución y no nuestros políticos elegidos Ya. bajo cualquier consideración Ujú. de democracia directa. Ya. Y ahí, claro, yo soy pro actividad política, a mí me gusta que la gente entre, milite, sea, y todo, cuando se dice los políticos, es la carta política del Estado. No, de acuerdo, es decir, es fundamental que exista políticos y que la política sea Ajá. seria y de buen nivel, pero a cada cual lo suyo. Perfecto, Ya. políticos en la Asamblea hagan las leyes,
pero que sean los juristas de mejor nivel los que controlen la constitucionalidad de esas leyes que hagan los políticos. Me parece porque de que lo contrario terminaban sí, los políticos controlándose a sí mismos, eso no tenía sentido. Eso no tiene, claro, ahí vienen los contrapesos. Los sistemas de pesos y contrapesos, exactamente. Bueno, en este sentido entonces, usted diría que lo del matrimonio igualitario en la aplicación me parece que el artículo 11 de la Constitución, ¿no? Sí, bueno, básicamente el principio de igualdad. Exacto. Es decir, ¿por qué usted o yo, que somos heterosexuales, podemos contraer matrimonio? ¿Y por qué una persona homosexual no lo puede hacer? Es claramente un ámbito discriminatorio para quienes tienen una orientación diversa. Pese a que la Constitución diga el matrimonio se considerará entre hombre y mujer. Sí, lo que pasa es que en ese caso claramente existía una contradicción entre dos normas. Y esta contradicción entre dos normas tenía que ser resuelta por el intérprete último de la Constitución, que es la Corte Constitucional, y eso es lo que hizo. ¿Y se resolvió? No es que resolvió la Constitución, ni que se inventó un artículo que no había, no. Lo que dijo es, a ver, tenemos dos artículos que más que contradecirse, nos plantean en el texto, por lo tanto, la mejor forma de proteger, es decir, permitirla. Y no, mire, que ni se ha caído la sociedad, esa rueda de prensa en la que el presidente de la Corte, Hernán Salgado, dijo, no, esto no es de 5-4, esto es una decisión de la Corte Constitucional. Como tiene que ser, nos guste o no nos guste, especialmente de las contrario, ahí sí caemos en un estado de naturaleza. Si revisamos el informe, dice hay más de 300 sentencias de la Corte Constitucional, y ya no importa si es esta o la anterior, pero hay más de 300 sentencias que simplemente no se han ejecutado. Y los ministros de la Corte ayer, incluido el presidente, decían, estamos haciendo un seguimiento para ver qué pasa. ¿Cómo lograr que esta Corte, con estas dimensiones que tiene, ejecuten esa sentencia? Tienen instrumentos para destituir a un ministro. Sí, para destituir a un presidente. Pero no pasa nada. A ver, este es un problema de cultura jurídica también. Vivimos en el país de la regalada gana, donde cada cual quiere hacer lo que guste y donde se considera que la ley o las decisiones del poder público e incluso las decisiones judiciales son de potestativo cumplimiento. Cumplo si es que quiero y si no me da la gana no cumplo. Entonces, claro, eso es una expresión de la escasa institucionalidad jurídica que tenemos en el país. Y claro, esto es algo que tiene que sí o sí la Corte Constitucional lidiar, es decir, que un juez tenga que cuestionarse cómo hago para que se ejecuten mis decisiones, eso ya no habla mal del juez ni de la Corte, sino habla mal del país. Del país. Claro, pero ahí queremos saludar al doctor Hernán Pérez Luz, que está en la ciudad de Guayaquil, otro jurista y constitucionalista al que normalmente acudimos para... Estamos conversando, doctor Pérez, con el doctor Ramiro García sobre la evaluación de este primer año de la Corte Constitucional, sus actuaciones y, claro, las expectativas que el país tenía y lo que podemos ya evaluar en un año. Le consultaría, hemos recorrido ya con el doctor García, de cómo llegaron, él estuvo en la comisión calificadora, cómo llega esta corte a instalarse y él ha valorado cómo su formación, la estructura de cada uno de los jueces y juezas que llegaron. ¿Qué criterio tiene usted de este primer año de la Corte Constitucional? Buenos días. Buenos días, un saludo a los radioescuchas y un saludo a Ramiro. Bueno, yo coincido, creo que alcancé a escuchar algunos de los comentarios del doctor García, ¿no? Yo creo que es una corte, una corte que nació dentro de a una crisis que tenía el país realmente. El país no tuvo un régimen constitucional. La corte que tuvimos es una corte prácticamente de papel ahí, que nunca se cuidó de cumplir la Constitución, de hacerla respetar. A ver, un año de la corte yo creo que es un año de un balance positivo, a todas luces. Vea, tenemos ya por primera vez en muchos años
una corte en la que no hay ni la más lejana duda de su honestidad, de la seriedad de los magistrados, de la transparencia con la que actúan, una cosa que no pudimos decir por mucho tiempo, ¿verdad?, de la corte pasada. Eso ya es bastante. Podemos discrepar de algunos fallos, podemos discrepar de algunas cosas. Es más, podemos discrepar inclusive de la misión que tiene, en el sentido de que tiene la misión de ejecutar y poner en práctica una constitución con la cual muchos no estamos de acuerdo. Pero eso es todo. Pero podemos discrepar dentro de un margen de racionalidad con esta Corte. Los fallos de la Corte, doctor Pérez, de esta Corte, a usted le dicen, zanjaron controversias. El doctor García ha dicho, miren, puede gustarnos o no, pero zanjaron controversias, ¿sí? Exactamente, pone en término final a algunos puntos controversiales. En general, acuérdense que tengamos en cuenta que la Corte ahora tiene una gama también enorme de potestades diferentes a las tradicionales. Por ejemplo, tiene que calificar pedidos de consulta popular, interviene dando su aval a juicios políticos del vicepresidente o presidente. Bueno, han expandido, yo no estoy de acuerdo con eso, pero han expandido las competencias de la Corte. Y entonces tenemos acciones novedosas, por ejemplo, figuras nuevas como la acción de incumplimiento que no existía antes, la inconstitucionalidad por omisión, una cosa importantísima que fue realmente un avance. Es decir, hay una variedad de cosas en materia constitucional realmente. Y es una Corte, yo creo que muy buena. Yo coincido con lo que ha dicho Ramiro, de podemos estar en desacuerdo con algunos fallos, pero cuando usted lee los fallos, aun cuando estemos en desacuerdo, están bien motivados. Claro, están bien motivados. Entonces eso abre la posibilidad, ¿verdad?, para el debate, para la discusión, para hacer ciertas observaciones a un punto o al otro, coincidir en algo y discrepar en lo de acá, o decir, bueno, la conclusión a la que la Corte llegó pudo haber llegado a una conclusión a través de otros argumentos y no de acá. Es decir, hay una Corte constitucional realmente que creo que inspira confianza a los ciudadanos. Doctor Pérez, le voy a pedir que nos acompañe para seguir en este diálogo, y le diría al doctor García, entonces, muy bien, podríamos decir que el trabajo que ustedes hicieron tiene buena calificación también, porque es el resultado, ¿no?, esta Corte, de lo que ustedes han hecho. ¿Qué hacer? Y le planteaba, doctor García, con esas más de 300 sentencias que están ahí y que autoridades del Estado simplemente no les da la gana de cumplir, y tenemos una Corte que nos decía el día de ayer, vamos a hacer un seguimiento a ver qué pasa? A ver, una herencia envenenada. De las deudas inmensas. De esas herencias que jurídicamente diría, oiga, renuncio en este primer año, lidiando con esto, poniéndose al día, haciendo los deberes que los otros no hicieron. Sin embargo, yo veo que ha habido un adecuado desarrollo jurisprudencial. Podemos estar o no de acuerdo con todas las decisiones. Sin embargo, es claro, es clarísima la subida de nivel, más allá de la polémica que pueden haber. Recuerde usted, mayor garantía. Recuerde usted, por supuesto. Sí. Recuerde usted que el Consejo de Participación Ciudadana, presidido por el señor Tuárez y con la asesoría de 2 o 3 desubicados por ahí, trataron de bajarse la Corte Constitucional porque sabían perfectamente para qué servía. Hoy por hoy, claro, se constituye en el eje de la institucionalidad, que con mucho esfuerzo se ha ido construyendo. Una institucionalidad que lucha, creo yo, día a día por ir haciendo más independiente la administración de justicia, generando una mejor estructura
en cuanto a los órganos de control, con todos los peros que podemos tener, ojo, porque no es que de la noche a la mañana, no es que de aquí al próximo lunes vamos a amanecer con una institucionalidad fuerte, ni mucho menos. Esto se demoró 10 años en deconstruir y se va a demorar lo mismo o más en volverse a construir. Pero además, siempre y cuando exista la voluntad política de parte de los diferentes actores, ¿no?, de mantener un camino. Y de responder también los ministros electos que están... Bueno, más que los ministros, porque los ministros responden a una política de gobierno impuesta desde la presidencia, y esto es totalmente legítimo. Es decir, si yo soy presidente, usted ministro de salud, hace lo que yo le digo. Se acabó. Usted ministro de educación, sí. Pero lo grave es cuando usted contralor, o usted procurador, o usted superintendente, hacen lo que yo le digo, o usted fiscal, o usted juez. Entonces, que fue el escenario que tuvimos que enfrentar durante tantos años, y por lo cual nosotros como Colegio de Abogados de Pichincha y ahora como Federación Nacional de Abogados del Ecuador, pues durante tanto tiempo protestamos porque no teníamos ninguna garantía de independencia más allá del muy mal nivel de las decisiones judiciales. El problema de la impregnación política era gravísimo. Doctor Pérez, en virtud de esto, ¿usted diría que esta Corte Constitucional está blindada ya después de la actuación del padre Tuárez y este intento de decir, sí, puede revisarse estos nombramientos de este concurso que se hizo con los ministros de la Corte Constitucional? Bueno, es difícil en el Ecuador, que tenemos lamentablemente esta falta de institucionalidad, asegurar que este blindaje que ojalá tengamos para otras instituciones también. Pero yo creo que no hay, técnicamente no veo argumento jurídico sólido que pueda poner en cuestionamiento la permanencia de la Corte Constitucional, aún pasando este periodo presidencial, porque básicamente esa es el mayor temor, diríamos. Al acercarse los fines de los periodos presidenciales en el Ecuador, es como que fallece el Ecuador y vuelve a nacer con el nuevo presidente. Y lamentablemente esta falta de institucionalidad hace que lentamente, sin darse cuenta algunas veces, pero a veces sí de manera brusca, las instituciones, las personas que están van perdiendo autoridad, van perdiendo fuerza. Dicho eso, yo creo que en el caso de la Corte Constitucional, donde la propia Constitución contempla que los periodos de los magistrados no coinciden, no deben, y así debe ser, con los periodos, llamémoslos así, políticos, yo creo que va a depender también mucho de los ciudadanos, de los medios, de hacer énfasis que esta Corte no es una Corte que luego va a comenzar aquí a ver pues un reparto y ni se va pues a poner a cuestionamiento sus nombramientos. Yo creo que la Corte ha hecho una labor que ha merecido y se ha ganado el prestigio al menos de muchos ciudadanos en el Ecuador. Yo creo que el intento que hubo, que el que señala Ramiro, fue un intento burdo, que fue obviamente inmediatamente denunciado y que no prosperó básicamente por la presión ciudadana. Es que aquí es donde necesitamos los ecuatorianos participar y activamente en la vida pública, ¿no? Porque de eso es lo que se aprovecha pues el populismo, de la falta de interés, de la anomia, del semi-importismo, del confort que tenemos algunos, ¿no? Entonces, doctor Pérez, y le haría también la pregunta que le decía al doctor García. La Corte tiene más de 300 sentencias de la Corte anterior, es cierto. Uno podría decir, no me gusta, lo que sea, pero son sentencias. ¿Qué hacer para que se ejecuten? Y para que no sea la Corte Constitucional con más de 300, el doctor García decía, es una herencia de esas que, claro, oigan, no me tomen cuenta para heredar, pues no. Pero algo hay que hacer, porque en esas 300 sentencias hay gente que está esperando por años una reparación o que alguien les
haga respetar sus derechos y no pasa eso. Sí, bueno, es lamentable que eso suceda en el Ecuador, ¿verdad? Y parte es la escasa cultura de respeto a la ley que tenemos en el Ecuador. Imagínense, si la Corte Constitucional es el órgano más importante que tiene el Ecuador, el alto órgano de cuidado de la Constitución, que no se respete sus fallos, es realmente, pues, es una cosa... Demuestra en qué país estamos. Y qué daño nos hizo, ¿verdad? Uh-huh. Esta dictadura de 10, 12 años, que me importismo con respecto al sistema legal. En fin, bueno, allí, a ver, cada sentencia de la Corte hay alguien que se ha beneficiado de la decisión. Probablemente lo que se necesita es que las personas que se han beneficiado de los fallos de la Corte activen algunos mecanismos de presión ciudadana o por la vía legal y que se identifique exactamente dónde está el incumplimiento para hacer una presión, ya sea por la vía judicial o por la vía simplemente política, ¿no? Porque aquí hay una responsabilidad también política de parte de aquellos funcionarios que ignoran una decisión de la Corte, o lo que es peor, hacen como que sí la están ejecutando y en el fondo lo que están haciendo es simplemente socavando su espíritu, ¿no? Doctor García, ¿qué hacer? Yo la verdad es que me digo, esta acción de incumplimiento que también las he visto en la Corte Constitucional y no, pues, dicen vamos a ver, ya déjenos, están en lista, capaz que le toca en 3 o 4 meses, oiga, pero la sentencia tiene 3 años, sí, déjenos ver qué vamos a hacer, no hay una forma de que los funcionarios públicos de hacer cumplir una sentencia. A ver, los mecanismos jurídicos existen, sin duda, pero esto va a depender sobre todo de la voluntad política de la Corte Constitucional de hacer a las decisiones constitucionales obligatorias. El momento en que la Corte Constitucional empieza a tomar acciones contra los funcionarios que no ejecutan estas decisiones, ¿verdad? Claro. Sí. Que den un ejemplo. Exacto, ya, todos los demás se ponen a la fila. Parece que este año han sido tolerantes. Bueno, lo que pasa es que es tal cantidad. Además, ojo, lo que usted acaba de decir, hay algunas decisiones de la Corte Constitucional anterior que realmente debe sangrarles la mano el firmar un ejecute. Claro. Ya. Entonces, pero no pueden revisar. No, por supuesto que no. Pues la seguridad jurídica prima sobre cualquier otra consideración. Y bueno, yo creo que la Corte Constitucional en esto se ha dedicado a ponerse al día, ha desarrollado jurisprudencia y esperamos, por supuesto, que dé señales sobre el cumplimiento efectivo de sus fallos. Si no se cumplen los fallos de la Corte Constitucional, da lo mismo tenerla o no. Claro. O sea, sí, ahí sí. Pero de eso demostrarían también los jueces que están capacitados para la ley tiene previsto destituir, por ejemplo, un ministro de Estado. Por supuesto. Al funcionario público. Por supuesto. Yo creo que, a ver, lo que pasa es destituir y obligar a esta Corte Constitucional, de alguna manera, por las altas expectativas que genera, se le ha exigido desde el inicio todo, ¿verdad? Claro. Y claro, cortoplacistas. Es que faltaba todo. Cortoplacistas como somos, queremos que todo se arregle de aquí en 2 semanas. Y esto no funciona así. El haber deconstruido toda nuestra estructura constitucional tomó una década y no la podemos volver a construir en 15 días. Eso no funciona así. Creo que los pasos se están dando. Aspiro que 2021 potencialice esos cambios y no sea un punto de inflexión que ralentice todo lo que se ha logrado. ¿En el 21 hay una renovación parcial de la Corte? Si no me fallan los cálculos, sí. En el 21. Un tercio. Un tercio de la Exactamente, de la Corte, en el 21. ¿Y cómo se lleva eso? Igualito. Un concurso. Igualito, concurso, comisión de selección, el listado proveniente de las diferentes vertientes. Igualito. Igual. Y tales. ¿Usted cree que ese mecanismo se debe mantener? Vea, no hay mecanismo perfecto.
siempre en toda elección nos va a quedar la sensación de que alguno de los que entró no debería estar, o que alguno de los que se quedó afuera debería ocupar una judicatura. Siempre pasa esto. Y sin embargo, creo que el tema no pasa por el mecanismo. Creo que es decir, la Corte Constitucional que se eligió es la muestra de que se puede elegir bajo este mecanismo una buena Corte, ¿verdad? Exacto, sí. Ahora, todo depende de la voluntad política de los diferentes actores. A quienes candidaticen, ¿verdad?, estos actores. Claro, que tengamos una comisión de selección seria, buena, que haga su trabajo al margen de las consideraciones políticas. Mire, por ejemplo, y lo puedo decir públicamente y como parte de la comisión de selección, jamás nadie de presidencia, del legislativo, del Consejo de Participación Ciudadana les llamó llamaron a sugerir, a mí en mi caso personal, por ejemplo, nunca. Bueno, me llamaron a los miembros de esta comisión no era para que a alguien se le ocurriera llamar tampoco. Exacto. Entonces, si es que se pone a gente relevante, si es que se pone a gente que tiene una hoja de vida que jugarse, un nombre que jugarse, y no a un aparecido por ahí que quiere asomar y mostrar la cara en algún tema público, claro, entonces es obvio que se puede generar una buena corte y una buena comisión de selección. Entonces, claro, pero si ponen a una comisión de selección que se constituye en el representante de fuerzas políticas, de la que sea, ¿verdad? Entonces lo que vamos a tener es un reparto, no una selección. Doctor Pérez, usted decía, hay una constitución que a mí no me gusta, pero que hay que aplicarla y la Corte Constitucional tiene que velar por eso. En el modelo neoconstitucional, ¿usted modificaría algo? ¿Lo pondría algo más? ¿O cómo podemos irlo perfeccionando? Estamos hablando con dos constitucionalistas que ya pueden hacer una evaluación de esto también. Eso nos llevaría a una conversación bastante mucho larga. Más. Bueno, no le podemos brindar un café a Guayaquil, pero les pedimos que le pasen. Yo ya me tomé mi café aquí, pero bueno, vea, es que es un tema muy complejo. Yo realmente en eso sí creo que debemos meditar bien el Ecuador. Esta Constitución, a ver, solamente para ponerle un ejemplo, en América Latina hay tres países que han ensayado esta visión que tiene nuestra Constitución. Una visión que pone énfasis, por ejemplo, en derechos colectivos. Bueno, esta visión la tiene la Constitución de Venezuela, la de Bolivia y la de Ecuador. Entonces, usted verá, ya no voy a decir que por razón de la Constitución Venezuela está como está, Bolivia está como está y Ecuador estuvo como está o está como está, pero algo tiene que ver. A ver, uno de los problemas que tiene la Constitución es que en el texto constitucional existen políticas de Estado. Entonces hay un problema muy serio, porque son las políticas de Estado para poner en práctica los derechos que ahí se establecen, con los cuales yo creo que no tengo ningún problema, es el reflejo de una visión política de un partido, de un movimiento que ganó las elecciones en el año 2007. Entonces, aquí hay un problema muy serio, porque quiere decir que han constitucionalizado un plan de gobierno, un ideario político de un partido político, de un movimiento político, lo han llevado a nivel constitucional. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio, porque quiere decir que no vamos a poder tener constitucionalmente en el juego democrático un partido, un movimiento que piense totalmente diferente a aquellos que ganaron las elecciones en el 2007 sin tener un problema constitucional. Y las constituciones no están hechas para eso. Las constituciones no están para congelar en el texto constitucional la visión política que tenía o que tiene un partido que ganó coyunturalmente unas elecciones. Ese es uno de los problemas más serios que yo veo. La Constitución tiene 444 artículos y probablemente más, porque así nació. Es la segunda constitución más larga del mundo, luego de la Constitución de la India. En esta Constitución abundan básicamente proclamas políticas de Estado, por ejemplo, la barbaridad de quitarle la autonomía al Banco Central, porque responde a una visión política, ni inclusive ni ideológica, política del el señor Correa y todo el grupo de gente que lo llevó al poder en el año 2007.
Este es el problema, que uno de los problemas que tiene y que sería larguísimo extender, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy de la idea, y en eso hay dos vertientes, de que no tengamos una duplicidad de cortes. Yo creo que la Corte Constitucional debería realmente ser Corte Suprema, Corte Constitucional y Corte de Justicia Ordinaria, y tendríamos, yo creo que una sola voz en esa y reforzar los tribunales de apelación. Doctor Pérez, eso es un poco volver a lo que teníamos antes, a la Corte Suprema de Justicia, en donde una sala era especializada y actuaba como Corte Constitucional o como sala de la Constitucional. Puede ser que sea una fórmula, es la fórmula que se usa en Costa Rica, hay otras vertientes. Pero, por ejemplo, estoy hablando simplemente... Sí, reflexionando sobre lo que hay. Pero el esquema constitucional de Montecristi, yo realmente no lo comparto. Dicho esto, soy el primero que defiendo la vigencia de la Constitución. No estoy aquí ni de lejos proclamando que la Constitución no hay que respetarla. Es más, he contribuido y he colaborado y seguiré colaborando para que la Constitución se respete, obviamente, pero está plagada de errores, tienen esta forma retórica empalagosa, golosa de hablar, de confundir, unos artículos extremadamente complicados que se repiten y se repiten y se repiten. Realmente es una pena que perdimos una gran oportunidad, porque obviamente había necesidad de dar un salto constitucional, evidentemente, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, así estamos, y por eso en el caso nuestro, el grupo que hemos constituido, estamos proponiendo una reforma importante a un aspecto de la Constitución, como es obviamente lo del Poder Legislativo, pero hay otras cosas que se deben ahí enseguida. Doctor Pérez, enseguida volvemos a esto, pero sí quisiera pedirle al doctor García. Bueno, claro. Esta es una constitución que es una proclama ideológica, en definitiva, nos ha dicho el doctor Pérez. Para algunos constitucionalistas y abogados han dicho también es demasiado reglamentaria. Fíjese que nos acaba de comentar que es la segunda constitución más larga del mundo, después del de la India. Las constituciones deben ser así tan grandes. Usted diría, ¿necesitamos entonces una nueva constitución o cómo mejorarla sería? Claro, bueno, yo creo que uno de los problemas que tuvo el proceso de elaboración de la Constitución en Montecristi fue una inadecuada concepción de lo que era la Constitución. Yeah. Creo que se terminó, como usted dice, una norma suprema hiper inflada, reglamentaria en muchos casos. Hay varias normas, muchas, que deberían estar no en la Constitución, sino en leyes orgánicas. Sin embargo, de alguna manera creo yo que recoge la tendencia constitucional actual. Sí, es verdad, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos todavía mantienen, como dice Hernán, a quien saludo y con quien me uno una amistad de muchos años. Sí, es verdad, mantienen el modelo de Corte Suprema como Corte Constitucional. Yeah. Pero el modelo propuesto por el profesor Hans Kelsen, es decir, estoy hablando de la década de los 30 del siglo pasado, este modelo de un órgano extrapoder que ejerza el control de constitucionalidad sobre las otras funciones, ha sido adoptado por varias de las, digamos, de las estructuras jurídicas más sólidas que hay en el mundo, como la alemana, como la española. En nuestro ámbito, la Corte Constitucional colombiana, por ejemplo, es sin duda un punto de referencia. La Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional peruano está avanzando también. Se ha ido consolidando. Sí, se ha ido consolidando y mucho.
Y yo creo que si seguimos como seguimos con esta Corte Constitucional y con futura, porque lo importante, ojo, no es tener esta Corte Constitucional, sino que se replique estos modelos, que las Cortes Constitucionales sean esto, donde estén los mejores juristas, los mejores constitucionalistas, donde se elija a gente que no vaya, por un lado, a vender sentencias, por otro lado, a representar sectores políticos específicos, como sucedía en mucho, claro, que vayan a desarrollar el derecho. Y solo así podemos tener una, dentro del marco constitucional que se planteó en Montecristi, basado en la supremacía de la Constitución, basado en el control de constitucionalidad y que ahora va más allá al control de convencionalidad, porque no solamente tenemos las autoridades públicas y los jueces, no solamente tienen que asegurarse que sus decisiones se adecuen a la Constitución, sino también al marco convencional, a la Convención Americana de Derechos Humanos y a las decisiones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tomado respecto de las diferentes materias. País, pero sin duda. Pero ahí viene una cosa, y claro, uno resalta lo que dice el doctor Pérez, ¿no? A mí esta Constitución no me gusta, pero soy el primero en defenderla, y está encabezando un grupo, digamos, forma parte de un grupo que nos plantea lo que en un principio se debatía, que era desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, pero a esta desaparición le juntan otras cosas como la bicameralidad en la Asamblea. Entonces la consulta se amplió. Claro, capaz que es esta necesidad que todos sentimos de que la Constitución es todo lo que ustedes han dicho. Mire, uno de los puntos que más crítica trajo desde el inicio fue justamente este Consejo de Participación Ciudadana, encargado, entre otras cosas y fundamentalmente, de la designación de los autoridades de control sobre todo, y de justicia. También, claro. Sí. Más importantes. Entonces, eligen, por ejemplo, fiscal general. Bueno. Y justamente, a ver, el argumento fue que había que sacar de la mano de los políticos, del reparto político que implicaba que sea el Congreso, luego la Asamblea, la que elija a los diferentes órganos de control, y que había que entregar esta potestad a un órgano ciudadano. Bueno, menos ciudadano no podía ser. Claro, estatizaron la participación ciudadana. Porque a través de la cooptación del Consejo Nacional Electoral, terminaron decidiendo quiénes eran los miembros del Consejo de Participación. Claro, exactamente. Y quienes iban a elegir, además. ¿No? Entonces, claro, si yo iba como presidente de la Federación Nacional de Abogados, tenían la posibilidad de decir, bueno, usted sí, usted no. Más bien la Asociación de Sastres de Bolívar, a esa sí le tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque me da la gana, porque controlo el Consejo Nacional Electoral y porque yo soy el que decide. El intento de darle una génesis democrática, un origen democrático al Consejo de Participación Ciudadana, hecho por el actual presidente a través de la consulta popular, tampoco dio muy buenos resultados, porque recordemos que Tuárez, por ejemplo, que fue el más votado, sacó algo como el 6% de la votación. Entonces, claro, es una votación el promedio sumado de todos era el 2%. Exacto, es una votación muy poco representativa, que de ninguna manera podemos decir que expresa el sentir de la ciudadanía. Yo creo que es una institución que hace más mal que bien, creo que es una institución que debería desaparecer. Es hora de un pacto social y de un pacto político. No podemos volver a los repartos de los 80s y 90s. Y dependerá de la responsabilidad con la que nuestros políticos enfrenten este reto, el que de aquí a futuro podamos tener órganos de control independientes y de buen nivel. Doctor Pérez, este Consejo de Participación Ciudadana que está en debate y que ustedes lo están promoviendo no era solo plantear el tema del Consejo de Participación Ciudadana, sino que ustedes lo han sumado el tema de la bicameralidad y alguna otra cosa. No se menciona el tema de la función de transparencia, por ejemplo. No sé, ¿usted cómo ve este proceso en medio de evaluar a un año de la constitucionalidad a través de la Corte Constitucional? Bueno, perdón,
¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Ah, Le ya. estamos escuchando. Sí, es verdad. El problema ahí es que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana no puede, sino tiene que complementarse. Porque si vamos a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y vamos a entregarle a la legislatura la facultad, va a recuperar la facultad de designación de las altas autoridades del Estado, no podemos hacerlo así simplemente, digamos. Eso sería terrible, volver al sistema anterior, en la que sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de control, el Poder Legislativo se hacía cargo de estos nombramientos. Entonces, por eso es que este planteamiento, que ya se obtuvo la aprobación de la Corte Constitucional, el proyecto, implica eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, pero darle una participación, un rol al Poder Legislativo, obviamente, en el nombramiento, pero no sin ningún beneficio de inventario. Ahí en el proyecto con un procedimiento previo para eso. Sí, muy complejo, en la que participan los ciudadanos, en la que hay algo parecido a lo que se está establecido ahora, unos concursos, unos nombramientos, pero hay una participación evidentemente de la Cámara del Senado en la designación de estas altas autoridades, pero ni de lejos estamos de acuerdo con lo que ha planteado en el seno de la legislatura hoy en día una enmienda en la que dejan en vida al Consejo de Participación Ciudadana y le sacan del Consejo la facultad de nombramientos a los altos magistrados para recuperarlos la Asamblea Nacional. Eso no es parte de... No coincidimos con ese punto de vista. Pero, en fin, vea, son propuestas de reforma. Una de ellas es el fortalecimiento de la Fiscalía, sustraerla de la función judicial. La Fiscalía no debe constar como parte de la función judicial y peor depender del Consejo de la Judicatura. De la Judicatura. Eso va en contra de todas las recomendaciones internacionales. Así que, bueno, habrá oportunidad quizás de profundizar en este tema, pero yo creo que estamos poniendo en práctica el sistema de participación ciudadana, ¿verdad? Que para entrar a una reforma constitucional a base pues, de un referéndum. Esperemos que tener éxito en la validación de las firmas que nos faltan, porque se nos llevaron 100.000 firmas de un solo en pocos días la vez pasada. Y ahora vamos a ver si insistimos en el intento, a ver cómo nos va. Doctor Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo. Un saludo a Guayaquil. Buenos días. Muy amable. Doctor García, no le pedía al doctor Pérez que hiciera, pero usted que calificó, usted que estuvo en el escogitamiento, vio los exámenes y es profesor universitario, es abogado en ejercicio, es dirigente gremial. ¿Cómo calificaría esta Corte? ¿Pasaron el año? La Corte Constitucional yo creo que sí, con sobremerecimiento. Sí, sin duda. Insisto, más allá de las críticas que pueden aparecer, además de sectores interesados, ¿no? Siempre un fallo y... Claro, siempre habrá el abogado que perdió algún caso o varios casos y que empieza a despotricar contra la Corte Constitucional, o el abogado que no le tomaron en cuenta para ser parte de la Corte Constitucional, ni siquiera de los listados. Claro. Entonces, es obvio que siempre va a existir voces motivadas no exactamente por los más sanos intereses, si lo podemos decir de alguna manera. Pero creo que cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta que hay una enorme diferencia con lo que hemos tenido antes, que obviamente eso no impide que seamos críticos con las decisiones que tomen, porque tampoco es que es un cheque en blanco. Claro, no es que se ha dicho, están ungidos, hágase lo que ustedes digan. Exactamente. Yo creo que la ciudadanía está muy alerta de lo que hace, de los cambios jurisprudenciales que se producen. Creo que hoy por hoy está claro que el debate constitucional al interno de la Corte es más fuerte, es mucho más esencial, es de mucho mejor nivel,
Además, una de las cosas interesantes es que están representadas también las diferentes posturas, las diferentes visiones ideológicas, ¿no? ¿Usted sí siente que hay una...? Sí, por supuesto. A ver, por favor. Es decir, ayer le decían, es verdad que hay 4-4 y que en último caso entonces será el presidente el que resuelve. Y digo, no, aquí no hay 4-4. Mire, la propia doctora Calderón. Y eso es sano, ¿no? Y a mí me parece que es una muestra no solamente de democracia, sino de transparencia dentro de una corte. Es que exista disenso entre los miembros. Que no exista esa uniformidad. Y después existe un consenso que existía, por ejemplo, en las cortes del correísmo, en donde si no se ponían de acuerdo, un carajazo desde Carondelet les ponía en orden a toditos. Ahora ya no existe eso. Entonces, claro, yo creo que eso es sano, siempre y cuando sepan manejar a lo interno las diferencias. Creo que además son juristas de nivel que lo están haciendo. No han salido a disputarse nada. En absoluto, que sería totalmente fuera de lugar. Eso ya demuestra una gran madurez. ¿Sí? Eso demuestra madurez jurídica. Eso ya da una ¿verdad? garantía. Entonces, ¿qué más madurez jurídica que, por ejemplo, lo que usted decía, que el presidente de la Corte Constitucional salga a defender un fallo por el cual él no votó? Sí. Como en el caso del matrimonio igualitario. Entonces yo creo que ese es un gesto de madurez jurídica que honra al presidente, honra a la Corte Constitucional, y creo que nos permite abrigar la esperanza como país de que las cosas se pueden hacer bien. Y no valdría terminar sino con lo que decía el doctor Pérez. Esta reforma constitucional para eliminar esta consulta que están planteando, para eliminar al Consejo, pero que fue incluida, dice él, se necesitaba completar, no solo eliminar al Consejo, pero hay también la enmienda propuesta en la Asamblea. ¿Cuál es el camino para eso? Mire, hay varios caminos que franquea la Constitución. Yo creo que la eliminación de la Corte necesariamente debe pasar por un ejercicio democrático, sin duda. Creo que el camino de la enmienda no sería el más recomendable desde mi punto de vista. Yo creo que hay una reforma a la estructura del Estado, no a la estructura del Estado, digamos, hay una reforma institucional importante. Porque no es, el momento en que se elimina una parte de la función esta de transparencia. Pero sí hay una reforma institucional importante. Y eso, pues, claro, por el otro lado, esto se trató de capitalizar por parte del correísmo, que dijeron, perfecto, vamos a una asamblea constituyente. Claro. Es decir, Borre va de nuevo. Y claro, en Río Revuelto ganancia de pescadores. Ya que ahora nuestros líderes están o presos o prófugos, veamos qué es lo que podemos sacar de una... podemos traer. Exactamente. Yo creo que eso, por ejemplo, sería inaceptable dentro de un... ¿Ha visto ya lo que puede pasar con la consulta? ¿Han analizado ustedes como gremio y usted como academia? si es que la consulta se plantea bien, con una pregunta que se refiera exactamente al tema, una pregunta bastante cerrada, por decirlo de alguna manera, yo creo que podríamos tener una modificación constitucional adecuada. Si es que se lo deja de manera muy laxa, puede ser cualquier cosa. ¿Y la asamblea y las otras funciones tendrán que cumplir esa...? Sí, pero a ver, ojo, dependerá. Claro, dependerá. Yo creo que la veeduría ciudadana, la participación de los medios de comunicación, porque ojo, todo lo que pudo hacer el correísmo lo hizo en mucho gracias a que tenía los medios de comunicación con la cabeza bajo el agua. Porque claro, esto que estamos conversando hoy por hoy habría sido un poco más difícil cuando Carlos Ochoa estaba de superintendente de información y comunicación. Ya nos habrían puesto una cadena y después un juicio. Y diciéndonos que somos unos mentirosos y que así no funciona la cosa y que todos los órganos y todas las decisiones son ideales y que Pamela Martínez es la mejor jurista que ha tenido el país y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso era lo que teníamos que enfrentar en el correísmo, y que hoy por hoy evidentemente existe mucho más libertad de independencia a la hora de... Sobre 10, ¿cuánto le pone a la Corte? Yo le pondría un 9, fácil. O sea que sí, yo le pondría un 9. Es entonces una corte de lujo. Y un poquito más. Yo le pondría un 9 y pensando... Largo. Sí. Yo creo que es una corte que ha cumplido las expectativas. Que ha cumplido dignamente. No podemos decir que ninguno de ellos, por ejemplo, salga a vender fallos, como pasaba en las cortes anteriores.
no podemos decir que sean de mal nivel jurídico, podemos diferir Discrepar con y ellos, discrepar en puntos específicos, pero sin duda Pues tenemos sí. una buena corte. Ha estado con nosotros el doctor Ramiro García y vía telefónica el doctor Hernán Pérez. Muchísimas gracias. Enseguida volvemos Muchas para gracias, tratar, en Francisco. cambio, otro tema sobre la delincuencia y qué nos está pasando. Tenemos Corte Constitucional, entonces podríamos decir como conclusión de este diálogo. Enseguida volvemos. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Este es un homenaje a los invencibles, aquellos que cayeron, pero siempre se levantaron, los que madrugan mucho antes que el sol y que dan 1 kilómetro extra, luego 2 y 2 más, a esos que le perdieron el miedo a la soledad, al frío y a la oscuridad. Este reconocimiento es para los que tienen un espíritu que inspira, que enciende, que crea. En Banco del Pacífico apoyamos el espíritu de superación, coraje y optimismo que engrandece a los ecuatorianos. Invencibles. Banco del Pacífico. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía, encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Clínica Santa Lucía. www.clinicasantalucia.com.es y síguenos en Facebook. Clínica Santa Lucía.